Hermano, Dios les bendiga. Siéntense, bendito sea el Señor. Los cantos que hemos hecho esta mañana señalan, declaran asuntos que son increíbles y de la verdad de las cosas difíciles de creer. Todo lo que cantamos esta mañana, a mí me gustaría que usted razonara si lo cree o no lo cree. Porque cualquiera que sea la condición que tengamos, nosotros debiéramos de sentirnos, si es que lo creemos, la verdad, fuertes, resistentes, victoriosos, gozosos, llenos de paz y en un alto nivel de comunión con Dios. Hermano, lo que hemos cantado esta mañana, sinceramente hay que razonarlo para creerlo. Ahora, en la medida que usted lo crea, le aseguro que usted va a tener paz, cualquiera que sea su circunstancia y situación. Va a tener gozo, se va a sentir fuerte, se va a sentir resistente, en una comunión de buen nivel con Dios. Yo quisiera que uno de los cantos, le pedí a Michelle que se quedara ahí para mostrarle uno de los cantos, para introducirme. No estaba en eso, no está esto así pensado, pero estando acá lo he decidido y me gustaría a ver si Michelle comienza a hacer eso. Dice: eres alabado, eres exaltado, tu nombre, escucha lo que dice, levantamos, tu nombre levantamos, tu nombre levantamos. Y dice, sigue, aleluya, aleluya, eso significa alabado sea Jehová. Aleluya, alabanzas a Yahvé. Aleluya. Sigue y dice, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable. Le pregunto, ¿por qué usted cree que Dios es imparable? ¿Por qué usted puede decir que Dios es imparable? Número 2, sigamos. Dios de imposibles. Dios de imposibles. Ese es el Dios de imposibles, el que está tratando con usted en medio de la circunstancia dolorosa, triste, que usted pueda estar viviendo hoy. Inigualable. Y dice, eres invencible. ¿Por qué yo puedo decir que es invencible? ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo decir que es invencible? Síguele. Y dice, Dios imparable, Dios de imposibles, eres inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón. No tengo temor en mi. Mire, es que lo podemos cantar, hermano. Lo que yo pregunto es si usted para que usted pueda no tener temor en su corazón, tiene que razonarlo. ¿Por qué razón usted dice que no tiene temor? Yo sé que usted no quiere tener temor. Yo no quiero tener temor. Pero una cosa es que no querramos, otra cosa es que no tengamos temor. Y dice, tú tienes el control. ¿Cómo podemos tener esa certeza, esa seguridad de que Él tiene el control? Entonces ya no necesito yo tener el control. Yo no necesito tener el control. Tú lo tienes en mi hogar, en mi matrimonio, en mi vida. Tú lo tienes. Y sigue diciendo, no me
falta nada si te tengo. Estamos hablando aquí en el aspecto espiritual. No, usted necesita dormir, necesita comer, necesita descansar, necesita tomar, necesita bañarse, necesita asearse, necesita hacer ejercicio. Pero aquí está hablando en lo espiritual. No me falta nada si te tengo ¿a quién? ¿Y quién es ti? Ok, a él nos estamos refiriendo. Esto no es una declaración de una muchacha a un muchacho, ni una muchacha a una muchacha, porque podría parecer así, pero sabemos el contexto en que estamos. Y dice, eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Gracias, Michelle, Dios te bendiga. Mire, hermano, eso es posible. Eso es posible. Claro que es posible. Es difícil creerlo, es difícil practicarlo, es difícil vivirlo. Usted puede salir de aquí hoy mismo y usted sale igual después de haber cantado esto. ¿Quiénes son los que pueden declarar y vivir eso? ¿Quiénes? Solamente le voy a decir una cosa. Toda la humanidad pudiera declarar eso y vivirlo y practicarlo. Pero quienes quieren vivir eso, pero viven en temor y en tantas cosas, es porque les falta el razonamiento de la palabra. Y especialmente lo que les falta es la certeza, la seguridad de que eso sea posible. Y sí es posible porque Dios nos ha ofrecido en Cristo un pacto. Dios nos ha ofrecido un pacto. Solamente aquellos que tienen un conocimiento amplio, profundo de lo que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, podemos vivirlo, practicarlo, declararlo en cualquiera que sea la circunstancia. Y yo voy a tratar de ayudarle a usted a hacer eso hoy. Que razonemos el pacto que Dios hizo con la humanidad, que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Le repito, el domingo pasado estuvimos razonando acerca del pecar. El pecar es un modus vivendi de la humanidad. Toda persona quiere pecar. Toda persona desea pecar en su carne desea pecar. Y la solución, sabiendo que no la puede dar nada más que Dios, entonces Él ofrece un pacto. Para que usted pueda comprender lo que significa el pacto de Dios, usted necesita entender los componentes. Todos los componentes le revelan el pacto. Y yo creo que ustedes van a salir bendecidos esta mañana, porque este razonamiento le debe de ayudar a usted a tener la certeza, la confianza de que usted, no sé cuál sea su condición, usted sabrá que Dios es invencible, es incomparable y que a usted no le falta nada mientras lo tenga a Él en su corazón. Amén. Recuerde que estamos hablando de las cosas espirituales. Hebreos capítulo 9, verso 15, 16 y 17 dice estas hermosas palabras que vamos a leer esta mañana. Dice así: así que, hablando de Jesús, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de vida eterna. Porque donde hay testamento
es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, la muerte del testador, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí tenemos los elementos. El primer elemento de un pacto, del pacto que Dios nos ofrece a nosotros en Cristo Jesús, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que vivamos con una mentalidad fuerte, resistente, con una fortaleza espiritual, que tengamos salud espiritual y salud física, salud mental, para que podamos vivir en paz y podamos darle paz a los que están en nuestro entorno, cualquiera que sea la situación. Aquí menciona él y dice en el verso 15, porque así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cuando Dios hace pacto con la humanidad, Él necesita un mediador. ¿Quién es un mediador? Es uno que compensa, establece las diferencias para que se dé la reconciliación entre aquellos que han incumplido o tienen que cumplir el pacto. Esto significa que entre Dios y el pecador y Dios, tiene que haber un intermediario, un mediador o intermediario. Eso es. Entonces, por eso la salvación decimos que la da Cristo. Somos salvos en Cristo ya para poder tener esa relación de vida eterna con Dios. Entonces, Cristo Jesús, el mediador, labora los acuerdos en que ambos participantes del pacto establecen para llegar a la paz. Entonces, el mediador, por una parte, tiene que cumplir la justicia que el pecador hizo. El mediador tiene que saber que se pague la ofensa del pecador. A la vez tiene él que ver, el mediador también tiene que ver que el ofendido pueda dar su misericordia hacia él. No es algo directo, ni aquí para acá, ni de aquí para acá. Es Cristo el mediador, ¿ya? Entonces, Él ve que este cumpla los requisitos para pagar la ofensa. Y Él ve que el ofendido, cumpla los requisitos para poder derramar la misericordia sobre el pecador. Usted tiene, yo tengo un mediador. La Biblia dice, en la Biblia se le llama de diferentes formas. La Biblia dice, por ejemplo, estas palabras: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado. Ahí se menciona como abogado. Es un intermediario. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, lo lindo de todo es esto, hermano. Solo Cristo puede hacerla de mediador. Aquí no es asunto de María, ni de un sacerdote, ni de un pastor. Aquí ya no es de hacer rezos o misas o cultos para que Dios haga algo. No, ya está establecido. El mediador se llama Jesucristo. Entonces, ni Dios puede establecer a otro, ni el pecador puede buscar a otro mediador. Es cierto que los pecadores buscan sustitutos de Cristo, buscan religiones, buscan hombres que le sustituyan y sean como intermediarios. No hay otro. Tú, si has pecado, tienes que pasar
con el mediador para que Él establezca las condiciones. Él te las dice, como me las dice a mí, te las dice a ti. ¿Cuáles son las condiciones para que el ofendido se le haga justicia? Porque al ofendido se le hace justicia. Y el ofendido entonces derrama misericordia sobre el pecador. Si tú no tienes conocimiento y práctica de esto, no puedes decir estas palabras con toda la certeza y seguridad. Porque no importa el pecado que tú hayas cometido. Estuvimos hablando el domingo pasado de pecado. El asunto no es el pecado que cometiste, sino el mediador del pacto que tú necesitas aprovechar en Cristo Jesús. Hermano, todos los días posiblemente, si tú no tienes cuidado, pecamos. Pero una cosa es pecar sin intención y otra es pecar con intención. Y cuando tú has pecado con intención, tienes que venir al mediador con sinceridad. Y el mediador platica con él. La Biblia dice que Cristo hasta el día de hoy intercede por nosotros ante el Padre. ¿Por qué? Es el mediador. Él es el mediador. Él platica con el Padre. Ahora, ya hablamos del mediador. Entonces, cuando tú te sientas derrotado, cuando tú entiendas que te sientes débil, que te sientes weak, que te sientes impresionado, temeroso, recuerda, tienes un mediador. El mediador interviene para que el ofendido derrame misericordia sobre tu vida. Alabado sea el Señor. Ahora, hay otros aspectos. Les voy a decir los aspectos que se mencionan. Se necesitaba en el pacto no solo un mediador, se necesitaba un sacerdote, se necesitaba un altar, se necesitaba un sacrificio, y un animal para poderlo realizar, y se necesitaba derramar sangre. Cuando tú dejas de ver tu pecado, tu maldad, tu falta de fe, y tú pones la mirada en ese sacerdote, cuando tú pones la mirada en ese altar, cuando tú pones la mirada en ese sacrificio, en esa sangre derramada, tus dudas van a desaparecer. Vislumbra eso. No hay pecado que sea más grande que la gracia de Dios. No hay maldad, no hay mancha que Dios no pueda borrar por la sangre de Cristo. No hay. Por eso tú tienes que saber lo que significa el pacto de Dios. Todo pacto, te digo, tenía necesidad de un sumo sacerdote. El sacerdote venía, iba al altar y agarraba el animal y lo sacrificaba. Y entonces el animal era partido por la mitad, o era degollado y partido por la mitad, ya, lo cual significaba que si alguien entre los dos que establecían el pacto fallaba al pacto, tenía que ser destruido. Quien faltara al pacto tenía que ser destruido. Ahora, esto es lo que a mí me hace temblar. A mí me espanta realmente. Yo le confieso a usted que yo le digo a Dios, ayúdame a nunca pecar contra ti, Señor. Estoy hablándole de manera intencionada. Porque muchas veces le he dicho, Señor, quiero depender de ti, como le puse en el boletín hoy, y de repente me estoy dando cuenta que no estoy dependiendo de Dios. Ya, pero no es algo que quiero intencionadamente pecar. Mire esto lo que dice la Biblia aquí en el capítulo 9, verso 11. Dice así: estando presente ya Cristo, sumo sacerdote
Ya lo vimos como mediador, pero ahora lo vemos como sumo sacerdote de los bienes que venideros, no de los bienes presentes, terrenales y esto que lo otro. Y dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando uno entraba al lugar santo, ahí había un altar. Lo que te está diciendo a ti es que Cristo es el sumo sacerdote que entró al tabernáculo celestial, y en ese tabernáculo hay un altar en donde Cristo allí fue sacrificado delante del Padre. Recuerda que la Biblia dice que en la mente de Dios Cristo había sacrificado antes a su Hijo, antes de la fundación del mundo. Allá en los cielos, en lo espiritual, eso se desarrolló y se hizo una realidad en esta tarde, en esta tierra. En ese tabernáculo, Él entró allí. Y si tú ves el libro de Apocalipsis, te dice que la sangre de Cristo limpió no solamente los pecados del hombre en esta tierra, sino que purificó todos los cielos. Allí donde el Padre recibió una rebelión de Satanás y los ángeles, esa rebelión dejó contaminados los cielos, el reino de los cielos. Entonces Cristo, al morir y resucitar, llega al reino de los cielos y purifica también los cielos. Y si purificó los cielos, ¿no podrá purificar tu corazón? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Eso es interesantísimo. Realmente, hermano, esto es realmente interesante. Y dice en el verso 12, porque cambiado el sacerdocio necesario, perdón, aquí vamos. Dice en el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿a dónde? Al lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, nótalo, Él es el sacrificio, sin mancha a Dios, limpiará tu conciencia de obras muertas para que le sirvas ¿a quién? ¿A quién? Al Dios vivo. ¿Cuáles son las obras muertas que menciona? Porque tú debes saber cuáles son las obras muertas. Mira, si tú ayunas para que Dios perdone tus pecados, es una obra muerta. Si tú ayunas para que Dios perdone tus pecados, es obra muerta. Porque tú estás haciendo algo para que Dios perdone tus pecados. Entonces no has entendido lo del pacto. Si tú ofreces caminar 10 kilómetros para que Dios perdone tus pecados y te purifique, es obra muerta. Si tú pones 10, 12, 20 veladoras para que ahí se consuman, es obra muerta. Si tú vas con los alcohólicos anónimos para darles dinero o algo semejante, es obra muerta. Es obra muerta. Tú puedes ofrecer 1000 becerros, 1000 gallinas, 1000 lo que tú quieras, sacrificarlo y sacrificarlo y sacrificarlo. Es obra muerta. Tú puedes darte de latigazos, flagelarte, sangrarte. Tú puedes hacer que te crucifiquen. Son obras muertas. Tú no has entendido el pacto. El pacto es ese, que el mediador es el altar, es el cordero de Dios, es el sacerdote que derrama su sangre para que tú, pecador, confiado en Él, simplemente confíes en Él, te arrepientas de tu pecado y recibas los beneficios. Lo único que nos pide es confiar en Él. Lo único que nos pide es confiar en Él.
Confiar en Él. Es todo lo que nos pide. Y si tú lo realizas, cuando esto se realiza, realmente hay gratitud en el corazón de la persona. Y la persona no quiere volver a pecar por nada del mundo. Por nada del mundo quiere volver a pecar. Mira lo que dice aquí en el verso 24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Por quién? ¿Por quién? Escribe tu nombre ahí. Para presentarte por ti ante Dios. Cuando tú debías de haber pagado muriendo e irte a la perdición, el pacto es que no es el pecador el que va al altar, porque el pecador no puede pagar la justicia de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Entonces, pero Cristo Jesús, el mediador, el sacerdote, el Cordero de Dios, era y es sin pecado. Entonces Él toma tus pecados, toma mis pecados y muere en tu lugar y en mi lugar. Y tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo en ti, Señor, moriste por mí. Yo acepto el pacto. Yo acepto el pacto que tú estás estableciendo. Esto, hermano, por eso te digo, es difícil de creer porque es demasiado fácil, es demasiado sencillo. Me la estás poniendo muy fácil, Dios, sí. Pero si lo creyeras, lo experimentarías verdaderamente. Hay gente que no lo experimenta. Hay gente que no lo puede experimentar porque no lo cree de corazón. Y la persona que lo cree y es perdonada, te lo aseguro, no quiere volver a pecar. No quiere volver a pecar la persona. Por gratitud. Por gratitud. Porque lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es algo maravilloso realmente. Te voy a decir una cosa más que falta. Te voy a decir esta. Recuerda, ya te hablé del mediador, te hablé del sacerdote, te hablé del altar, te hablé del sacrificio, te hablé del animal y te hablé de la sangre. Ya te estoy hablando de 6 cosas. Ahora te voy a hablar de la marca. El pacto de Dios tiene una marca, tiene un sello. Todos los que hemos entrado en ese pacto, tal vez esto es nuevo para ti, tienen una marca, tienen un sello. Todos los que han entrado en ese pacto tienen una marca, y esa marca es inconfundible. Por eso, hermano mío, por amor a Dios, respetemos la falta de fe o la fe equivocada de otras personas, pero demostremos nosotros, si somos verdaderos discípulos que estamos en este pacto, que nosotros, razonando la verdad de Dios, la practicamos para que ellos vean realmente cuál es la verdad sinceramente. Hermana mía, hermano mío, ir a un templo no es sustituto del pacto, ni tampoco es la marca de que somos discípulos del Señor. Caer como muchos caen ahora, que dicen llenos del Espíritu, eso no tiene nada que ver. El hablar lengua no tiene nada que ver. El ver visiones no tiene nada que ver. El hablar milagros no tiene nada que ver. Cristo dice que a muchos que hacían milagros y prodigios le dirá: malditos, apártense de mí porque no les conozco. Y cuidado tú y cuidado yo con aquellos que hacen tales cosas, porque ¿sabes qué? Dios los envía y les permite hacer esos milagros y prodigios para saber si tú te vas a ir tras de ellos o no te vas a ir tras de ellos. Porque el pacto
tiene claramente establecido lo que tú debes de hacer. Tú puedes hacer milagros, prodigios, hablar lengua, caerte, danzar, ver visiones, echar demonios. Pero si tú no estás en obediencia a la palabra, no eres nada. La marca es antigua. Se hacía antes físicamente y ahora es espiritualmente. Por ejemplo, la marca que Dios le puso cuando entró en pacto con Abraham fue que al octavo día se circuncidara. Abraham se circuncidó como a los 83, 84 años. ¿Cómo habrá sufrido ese hombre? Al octavo día, que es en el momento que menos duele, y es cortar alrededor del prepucio del hombre. Eso es una señal de que se arranca toda la carnalidad, todo ese egoísmo del hombre, todo ese yo del hombre es arrancado ahí, es tocado ahí. Cuando Abraham hizo ese pacto, lo hizo también con los esclavos de él. Cuando Israel llegó, hablo de Jacob, a Egipto con sus hijos, ahí ellos ya tenían la ley. Y la ley señalaba que el muchacho debía de ser circuncidado al octavo día. Así que todos los judíos se circuncidaban en Egipto también, porque ellos tenían la ley. Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, dejaron de circuncidarse. Recuerden ustedes que le estoy hablando de Abraham, luego de Jacob que llega a Egipto. En Egipto se circuncidan. Cuando ellos salen de Egipto y están a las puertas de la tierra prometida, ellos no quieren entrar a la tierra prometida. No, dicen, son gigantes los que están allí. Y dice Dios, ok, entonces ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Entonces ellos comenzaron ahí 40 años. Anduvieron deambulando en el desierto y fueron tan rebeldes que no circuncidaron a sus hijos. Por eso cuando Israel muere Moisés y todo, y Israel va a entrar a la tierra prometida por medio de Josué, Dios le dice a Josué, anda, circuncida a este pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, ellos circuncidaron a todo Israel, a todos los hombres se circuncidaron ahí. ¿Qué se circuncidaba? El prepucio del hombre. El prepucio del hombre era algo físico, esa era la señal del pacto. Tú entras en pacto conmigo, tienes que circuncidarte, debes de circuncidarte. Ahora, hermano, hay religiones, por ejemplo, que hablan de guardar el sábado. Está bien, pero no se circuncidan. Si vamos a guardar la ley, es toda la ley. Y la ley no salva, la ley solo condena. La ley te lleva a Cristo. La ley te revela que eres un pecador nada más. Pero Dios, por medio del profeta Jeremías, dijo que Él iba a circuncidar los corazones de los hombres. Y que iba a escribir su ley en sus corazones. Ya no en piedra. Por eso leemos nosotros en Colosenses, por ejemplo, Romanos, por ejemplo, váyase a Romanos conmigo, Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Ahora usted se va a llenar de fe. Aquí usted va a agarrar fe ahorita, me imagino. Y usted va a poder cantar esta verdad. Capítulo 2 del libro de Romanos, ¿lo tiene a mano? ¿Lo tiene a mano? ¿Qué le dije? Que el que es judío
El judío, ¿qué hacía el judío? ¿Qué hacía el judío para entrar en pacto? Circuncidaba su prepucio. Horadaba ahí esa parte. Entonces, eso era físico. Ahora vamos a lo espiritual. Mire que Pablo está hablando esto para usted y para mí. Dice Pablo aquí en el capítulo de Romanos, capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Está hablando a esto. Sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, la marca que Dios hace, ya no la hace el hombre, es que Dios circuncida el corazón, el espíritu del hombre. Yo sé que todavía necesitamos comprender algunas otras causas más, por lo tanto vámonos al libro de Colosenses. Vámonos más adelante al libro de Colosenses. Vamos a leer también el capítulo 2 para que vayamos agarrándole más a esto, razonando la palabra. Ya lo ve usted, ya no es físico, la marca ya no es física, sino que es espiritual. Y dice aquí, el verso 11, en el cual fuisteis también circuncidado con circuncisión no hecha a mano. ¿Ya sabe cuál era la circuncisión hecha a mano? ¿Cuál era? La del prepucio, ¿verdad? Ok. Y dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal. ¿En dónde? En la circuncisión de ¿quién? De Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando usted viene a Cristo con corazón quebrantado y sincero, Él circuncida su corazón, su espíritu, quita el deseo de pecar, quita el deseo de hacer maldad. Por lo tanto, nosotros vemos aquí lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 2. Aquí ya se habla, ya está abiertamente declarado en la práctica lo que es la circuncisión. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19 lo dice así. Pero el fundamento de Dios está firme. Estamos aquí. El pacto de Dios está firme, teniendo este sello, esta marca. Conoce el Señor a quienes, a los que son ¿qué? Suyos. Y apártese de ¿qué? Iniquidad. ¿Quién? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí tenemos la marca, aquí tenemos ya la marca. Uno, tú dices que Dios tiene el control. Ok, muy bien, esa es una revelación espiritual. Eso es lo que cantamos hoy. Aquí dice, la marca es una. Dios conoce a los que son suyos, a los que están en el pacto. Pero en la vida práctica, aquellos que están en el pacto, lo dice claramente aquí, aquellos que están en el pacto, ¿qué hacen esos? Dice, se han apartado de la iniquidad. Ahora, ¿qué significa? Por favor, escúchame. Esto puede ser la salvación de tu alma. ¿Qué significa la palabra iniquidad? No dice robar, no dice matar, no dice mentir, no dice eso. Habla, apártese de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es esta: saber lo que es bueno, lo que debo de hacer y no hacerlo. Saber la verdad y no vivirla. Entonces, ¿te das cuenta que si tú vives la palabra estás obedeciendo? Entonces, toda desobediencia es iniquidad. Toda desobediencia es iniquidad. Esto está terrible, ¿verdad? Para mucha gente. Hermano, el día de hoy
Mi esposa me estaba haciendo recordar, muy de mañana, que hace 39 años nos casamos. Me casaron. Y le digo, hermano, nos unimos en matrimonio porque era una necesidad. A donde yo iba a pastorear, me exigieron que tenía que llegar casado, matrimoniado. Y yo le escribí a ella iba ya para la universidad. Y yo le mandé a decir, oye, mira, me están diciendo que yo no puedo pastorear y si no nos unimos, si no llego en matrimonio. Y hermano, no vayan a creer que era una iglesia amante como ustedes, que nos aman tanto y grande. No, hermano, habían 32 personas y algunos fumaban marihuana, eran inicuos, había iniquidad, sabían que no debían de hacer eso. Y yo le dije, hombre, yo estoy seguro que si yo le hubiera dicho a un superintendente me pone en otro lugar. Pero uno cuando da su palabra, quiere cumplir la palabra. Y mi esposa me dijo, sí, nos casamos. Así que, sin querer queriendo, yo me fui al matrimonio. Y hermano, mi esposa y yo la hemos pasado bien dura. No, la hermana Marta me ha tenido que sufrir a mí. Pero ella también me ha hecho sufrir a mí. Me ha sacado canas. Me ha sacado canas. Me ha hecho envejecer, hermano. Pero a donde quiero llegar a decirles es esto. Bueno, es que las apariencias engañan también, ¿no? La hermana que está aquí me dijo un día, su esposa dice, es un dulce. Y me dijo, aquí está el hermano y me dice, y usted es un limoncito agrio. Le dije a la hermana, porque usted no conoce a la hermana Marta, quien vive con ella soy yo. Ya. Pero lo que le quiero decir es, yo le agradezco a Dios por mi esposa. Y si yo volviera a esta tierra y me pone en las mismas condiciones, yo me vuelvo a unir en matrimonio con mi esposa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mi esposa ama a Dios. Desde que la conozco, ama a Dios. Con todos sus defectos, ama a Dios y nunca ha querido pecar. Aunque ha pecado maltratándome en alguna ocasión. Es lo que hace Miriam con mi pobre hijo Leslie, pobrecito Leslie, de veras. Lo que le quiero decir, amado hermano, es esto. Yo no quiero pecar. Yo quiero obedecer a Dios. ¿Entiende lo que le digo? Ahora, eso es algo que el Espíritu Santo pone en ti. El Espíritu Santo lo pone cuando tú llegas a Dios y lo aceptas como ese intermediario, porque no hay vuelta a Dios jamás. No hay vuelta a Dios jamás. Sí, yo reconozco que he fallado. Sí, muchas veces yo la herí o la lastimé. Fui injusto con ella. Pero Dios sabe que yo no he querido hacer eso. ¿Ya? Porque no quiero pecar. Iniquidad es hacer algo que tú sabes que estás haciendo mal y lo estás haciendo. Esa marca no es buena. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre del Señor. Amén. Entonces, lo que le quiero decir es que yo puedo vivir 39 años más con mi esposa. Sinceramente, sería un testimonio brutal si yo llegara a los 70 años vivo y unido en matrimonio. Alabado sea Cristo Jesús. Hermano, ¿usted quiere pecar? Si usted quiere pecar, ¿sabe qué? Usted está muerto. Porque el que quiere pecar está muerto en pecado. El que a mí no me va a decir nada, está muerto. No, yo solo te digo la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora terminamos esto. Ya tú sabes la marca. Ya.
Cualquiera, tú puedes darte cuenta si alguien está obedeciendo o no está desobedeciendo. Tú te das cuenta si alguien obedece o no. Necesitamos algo más en el pacto. Necesitamos un testador. Fíjate, Cristo la hace de mediador. Cristo la hace sacerdote. Cristo la hace de altar, de sacrificio, del animal, derrama su sangre. Cristo pone la marca, pero también la hace de testador. ¿Quién es un testador? Un testador es aquel que tiene la autoridad, el derecho y el poder para heredar a otros con toda seguridad los bienes después de su muerte. Si usted ha hecho un testamento para sus hijos, su familia, no quiere decir que sus hijos van a poder hacer ahorita de eso. Es más, usted lo puede cambiar porque usted no ha muerto. Es hasta que usted muere que el testamento entra en acción. Miren lo que dice aquí en Hebreos capítulo 9. Ya lo leímos y lo vamos a volver a leer rapidito aquí. Hebreos capítulo 9, verso 16, que dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? Muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Entonces Cristo murió y Él es el testador. El testador puede decir: ese pacto ya no sirve, ese pacto ya está viejo, ya pasó de moda. Eso se refiere al pacto de la ley. No es que está inútil, no. El pacto de la ley está sobre el pecador. El pacto de la gracia está sobre el que es discípulo de Cristo. Este desapareció, fue anulado para los que están en Cristo, pero los que no están en Cristo están bajo la ley. Entonces, pero el mediador le dice al Padre: Padre, este ya no está bajo la ley, ahora está bajo el pacto que yo establezco. Esa ley ya no le permite a él ser condenado. Yo vengo como testador y yo autorizo que Alberto Juárez sea inscrito su nombre en el libro de la vida, que Manuel Lozano, que Edgar Chan y cada nombre, él lo autoriza. Él es el que lo dice. Cristo lo dice: inscribe tu nombre. Él lo autoriza para que él muere, y entonces la autoridad para entrar al reino de los cielos es para ti. Y no solamente eso es lo maravilloso, esto es lo increíble de todas estas cosas. El testador necesitaba llamar a uno o dos testigos de lo que él iba a decir. Si usted lee la historia de Ruth, se va a dar cuenta que Ruth, cuando se va a casar con Booz, llama a Booz a testigos. Y quien no quiso la herencia de Ruth, se quitó la chancla y se le dio a él. Entonces Cristo llama a dos testigos. Y al primer testigo que llama, ¿sabe quién no se llama? Jehová de los ejércitos. Cristo Jesús pone como testigo a Dios de lo que Él hereda para ti y para mí. Alabado sea Cristo. Dice la Biblia: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Y el Padre, que el Padre me ha enviado, también el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. ¿Cuáles son las obras que Cristo dan testimonio de que Cristo es el testador? ¿Cuáles son? Que nunca pecó, nunca maldijo. Todo lo que hizo fue cumplir la voluntad del Padre. Y recuerde, por ejemplo, le voy a decir por ejemplo, cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado,
se escuchó una voz cuando una paloma bajaba sobre él. Era el Espíritu Santo. Y se escuchó la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando iba a Jerusalén, también se escuchó la voz. Y algunos decían: es como un rayo, un trueno. No, era el Padre que había hablado. Cuando tú estás, hermano, buscando a Dios, no me gusta decir estas cosas, pero las voy a decir, y espero que no busques eso, sino que busques al Padre y a Cristo. La hermana Rosy estaba testificando el viernes que estaba en oración y sintió una bola de fuego en su corazón que le quemaba. Esas son evidencias del Espíritu Santo en la vida de una persona. Hay personas, Dios se encarga, hermano. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para eso se fue Cristo y vino el Padre, para dar testimonio de Cristo a nuestras vidas. De repente tú puedes sentir que alguien te pone las manos, mira, de una manera tan cariñosa y te acaricia el cabello. De repente estás orando y sientes que alguien que te está abrazando por detrás. De repente estás orando y sientes que como un rayo de luz te penetra, como un fuego, un rayo de fuego te quema, pero no te lastima. Hay múltiples evidencias del Espíritu Santo cuando está en la persona. Por eso es que te alcanza a ti, porque Cristo Jesús pone en su testamento quienes se inscriben, pero también les ordena a los que inscribe Él en el testamento que vayan y publiquen su pacto, enseñen su pacto. Entonces, mira lo lindo que es esto. Jesús resucita y entonces Él sigue con el pacto y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tú eres discípulo, tú vives el pacto y anuncias el pacto. Das a conocer el pacto. Y eso se transmite de generación en generación. Si tú buscaras a Dios con este entendimiento de lo que es el pacto, te aseguro que vas a temblar, porque vas a conocer un Dios vivo, un Dios poderoso, que se mueve, que no solamente le habla a las personas, las toca y las transforma. Hermano, si tú no te sientes bien con ese pacto, no te vayas así como llegaste. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, intercesor tenemos, mediador tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No te gustaría venir al altar y decirle: Señor, quiero firmar mi pacto contigo? El próximo domingo tenemos Santa Comunión, imagínate. ¿Quieres ponerte en pie y venir, si Dios te ha hablado, y decir: Señor, quiero vivir conforme a ese pacto? Quiero estar en ese pacto, Señor. Quiero ese pacto. Quiero ser parte. Quiero que tú me des los beneficios de ese pacto. Confía en el intercesor, en el pacto. Él lo que nos pide a nosotros es confesar nuestros pecados y apartarnos de todo eso mismo. Apartarnos. Apartate, hermano, del enojo, de la ira, de la contienda. Apártese, hermana, del pecado. Si usted viene y lo vuelve a repetir, no está haciendo nada.
Ya, iniquidad es repetir lo mismo una y otra vez. No haga eso ya. Ahora usted entendió. Si usted lo hizo una y mil veces, no, esas una y mil veces Cristo le quita eso. Confíe en el mediador. Confíe en Él. Y Él ahora mismo le dará paz, gozo, mansedumbre, templanza, como testimonio de su Espíritu Santo en su vida. Dejemos el orgullo de no perdonarnos porque hemos fallado. Comprendamos el pacto, razonémoslo, practiquémoslo. Si usted lo cree, practíquelo. Lo que usted practica es lo que usted cree. Padre, te damos muchas gracias. Esto es maravilloso, Señor. Yo te doy gracias porque ese pacto, la obediencia a ese pacto es lo que ha mantenido, Señor, estos 39 años con mi esposa, que hoy, Señor, puedo decirte gracias porque han sido espectaculares, han sido dolorosos, pero también de mucha bendición. Señor, te damos gracias por esos 39 años, porque tengo a mis hijos, a Tito, a Leslie, Sab, de Raquel, porque puedo tener, Señor, a Miriam, a Lilian, a Roberto, porque puedo tener, Señor, a Sara, a David, a Anet, a Ezra. Gracias, Padre Santo, por la fidelidad que nos hemos podido guardar. En medio de todo, Señor, el pensar que tanto tenemos un pacto contigo como que tenemos un pacto mutuo. Ella y yo tenemos ese pacto que tú nos has establecido, Dios. Es lo que nos ha sostenido. A los matrimonios jóvenes, Señor, ayúdalos a comprender esa verdad. Que necesitamos, Dios, de esta verdad para poder permanecer fieles. Dios mío, en el nombre de Cristo, bendice a mis hermanas, hermanos que están aquí en el altar. Tú les has hablado hoy. Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué dijimos que no hicimos también? Cualquiera que sea, Señor, la respuesta, ponemos nuestra mirada y confianza esta mañana en Cristo el mediador, el testador, el que se sacrificó para hacernos partícipes de este pacto. Derrama, Señor, en el corazón de mis hermanos la evidencia esa, tu Espíritu Santo, márcalos, séllalos y dale la fortaleza para apartarse de todo mal y puedan practicar, Señor, tu palabra. Lo que saben, lo que ahora saben que deben hacer, que lo practiquen. No hacer iniquidad, no hacer lo incorrecto, Dios. Y te damos gracias porque tu paciencia, tu poder es grande. Hemos cantado que tú eres invencible, Señor. Nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestros pecados no te han podido vencer. Tu amor es invencible, tu paciencia es invencible, tu misericordia es invencible. Tú eres eterno, Dios. Tú todo lo puedes, Señor. Bendice una vez más, Señor, si a ti te placiera visitar al hermano Antonio. Allí, Señor, donde está en la lucha contra ese problema del corazón. Al hijo de la hermana Flori, Señor. Aquellos que están de vacaciones, aquellos que estarán escuchando este mensaje, Señor, en internet. Bendícele, Padre. Sea que esté en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos, donde estén, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos, ayúdales, Padre. Y Señor, ayúdanos a levantarnos en paz, sabiendo que somos partícipes de este pacto. Y que así como hemos venido hoy a arrepentirnos, Señor, ante ti, lo tenemos que hacer a cada momento, en cada día. Volvernos a ti, Señor, volvernos a ti, lo cual significa arrepentirnos, volvernos a ti.
que haya paz en nuestros corazones. Queremos terminar este año bien, Señor, contigo. Mañana deseamos, Dios, estar aquí y poder testificar de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Bendice cada cabeza de hogar, cada esposa, cada hijo, cada hija. Bendice cada familia. Bendice a los que aún están de vacaciones, Dios. Señor, dales a mis hermanos, hermanas, el alumbramiento de la revelación espiritual de que tú eres quien nos ha dado ese intercesor. Te damos gracias por todo. Te damos gracias en todo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.